días, queridos amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto acompañarles acá en este 25N. Como siempre es un día pues especial para nombrar las cosas por su nombre, para decir que hay una violencia patriarcal que nos atraviesa, que nos amenaza y que muchas veces esa violencia viene también desde el Estado. Hoy hay marchas en todo el país, especialmente en Quito, donde las mujeres, las diversidades sexuales se han convocado para encontrarse y para partir desde la Caja del Seguro en una movilización que es pues ya digamos un emblema, una costumbre, una necesidad además para expresar el dolor que acumulamos durante todo un año por las víctimas de la violencia femicida, por esas mujeres que nos son arrebatadas. Así es que hoy precisamente hemos preparado un programa especial. Quiero empezar revisando también pues lo que ha sido la información de la Fundación Aldea en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ecuador enfrenta una realidad devastadora. Al menos 214 feminicidios se han registrado entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2024. Esto significa que en promedio una mujer es asesinada más o menos cada día y medio en nuestro país. De los femicidios registrados de este año, 107 ocurrieron en entornos íntimos, familiares o sexuales, 15 transfemicidios, 88 estuvieron relacionados con sistemas criminales, 5 mujeres desaparecidas en años anteriores fueron encontradas sin vida este año, y estas cifras recopiladas por la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en Ecuador reflejan algo más que estadísticas. Son historias de vidas arrebatadas y familias destrozadas por una violencia que sigue creciendo sin freno. Desde 2014, más de 1.921 mujeres, adolescentes, niñas, mujeres trans han sido víctimas de femicidio y transfemicidio en el país. Los números nos hablan, por detrás de ellos están las consecuencias. Entre las víctimas, 64 eran madres y al menos 10 estaban embarazadas. 119 niños, niñas quedaron en la orfandad, sumándose a los 1.817 niños, niñas, adolescentes que han perdido a sus madres desde 2014 por esta causa. Las cifras oficiales muestran fallas en el sistema de protección. Según la Fundación Aldea, 22 de las mujeres asesinadas este año ya habían denunciado violencia y 3 contaban con boletas de auxilio. Esto evidencia un Estado ausente, incapaz de garantizar la seguridad de quienes más lo necesitan. Por otro lado, preocupa también el feminicidio en contextos criminales donde niñas, adolescentes y mujeres son utilizadas como armas o botines de guerra en medio de enfrentamientos entre bandas. En esta escalada de violencia, las armas de fuego se usaron en el 60% de los femicidios, lo que refleja la impunidad y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades. La Fiscalía tiene otras cifras. En sus estadísticas de muertes de mujeres en contexto delictivo, hablamos de 435 asesinadas entre el 1 de enero y el 16 de noviembre de 2024. De estos, 67 casos fueron procesados como femicidio y 368 se encuentran entre otros tipos de muertes. Pero preste atención a esto. En cuanto a los victimarios, los asesinos, apenas 91 han sido identificados y 12 han fallecido. Hoy más que nunca el llamado de este 25 de noviembre es claro: recursos para implementar la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, justicia para las víctimas, reparación para sus familias y acciones contundentes para evitar que más mujeres pierdan la vida. En el foro de hoy, pues que vamos a tener con invitadas de diferentes tendencias, pues vamos a explorar estas problemáticas con activistas, con familiares, reflexionaremos sobre cómo esta lucha no solo busca erradicar la violencia, sino sobre todo construir una sociedad donde las mujeres, las diversidades sexuales puedan vivir libres y seguras. Así es que quiero saludar ahora mismo con Natasha Reyes. Ella es abogada, doctora en Derecho y escritora también ecuatoriana, y fue parte de los inicios de la construcción de estas leyes, de esta legislación que pueda proteger a las mujeres, que pueda ser un paraguas que, aunque no siempre funcione, está ahí y nos dice que debemos ampararnos en él. ¿Cómo estás, mi querida Natasha? Qué gusto tenerte acá esta mañana. Y también quiero saludar, y están en pantalla, Jacqueline Guaigua. Ella es hermana de Carla Guaigua, víctima de femicidio, y René Guaigua, padre de Carla, con quienes también vamos a conversar esta mañana. Natasha, bienvenida. Muchas gracias, Sofía, por esta invitación. Vamos a contextualizar históricamente en qué punto estamos. En el año 1995 se hace una conferencia en Beijing sobre las mujeres y acuden muchísimos países del mundo, entre otros Ecuador. Previamente, mujeres ecuatorianas habíamos venido trabajando en varios aspectos. Uno de ellos, el legislar.
¿sí? Legislar, tener políticas públicas, hacer que el Estado y los gobiernos, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, asuman al tema de la violencia estructural y específicamente a la violencia de género, es decir, aquella que se da en contra de las mujeres y también de las personas que tienen una opción, ¿no?, para ello, que no sean maltratadas ni en el espacio de su hogar, ni en el espacio de su oficina, de su trabajo, ni en el espacio de la convivencia ciudadana. Esto fue un proceso largo, tortuoso, cuando las mujeres salíamos a marchar para decir, están siendo violentadas las mujeres en el Ecuador. La gente se reía de nosotros, se burlaba de nosotros, nos decían que no teníamos en qué perder el tiempo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el colocar una legislación en el país ha significado una lucha constante para las mujeres, desde entonces hacia acá. La primera ley que tuvimos fue justamente la ley contra la violencia a la mujer y la familia, que fue un proceso que se discutió en varias organizaciones de mujeres. El camino y la evolución para la conquista de los derechos de las mujeres ha sido, además de largo y además de difícil, una lucha que no ha sido comprendida por todos y por todas. Y este es el momento en que debemos hacer una reflexión muy concreta sobre las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Tenemos políticas de Estado. La misma Constitución del año 2008 incorpora el enfoque de género y nos dice que somos iguales los hombres y las mujeres y las personas que tienen su opción sexual o genérica y que tenemos que ser respetadas y respetados. Sin embargo, en el ejercicio práctico de la vida pública, esto no se concreta. ¿Y no se concreta por qué? Porque tenemos gobernantes que no entienden esto. ¿Sí? Hay un problema de incomprensión. Si ustedes observaron, y hay, ¿no es cierto?, también una violencia simbólica, ¿sí? Si ustedes observaron a la señora ministra Palencia, le vemos que ella está acompañada de un señor policía al lado, no es capaz de presentarse sola a hablar sobre un tema que es de su incumbencia. Ella está por sobre el policía. Ella está por sobre todos los auxiliares de justicia. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta puesta en escena simbólicamente nos está mostrando a una mujer debilitada. ¿Por qué? Por un poder masculino que está en la institución policial, que privilegia un poder de fuerza física, ¿sí?, más que de conocimiento de los derechos y de su obligación de hacer que los derechos de las personas en el país se cumplan. Ellos son auxiliares de la justicia, no son autoridad. La autoridad en todo caso es la ministra. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en esta intervención de la señora ministra es que ella no se hace justicia a sí misma. Y eso es muy terrible desde la perspectiva simbólica, porque nos coloca a todas las mujeres en indefensión. Si vemos una mujer débil en el poder y además en un cargo tan delicado y tan sensible como el que ella ocupa, nos está dejando entrever que todas estamos en una situación de extremo riesgo, como es verdad, ¿sí? Entonces, no se puede defender el derecho de una persona que ha sido violentada. Por ejemplo, tú, Sofía, todo este mes has impulsado algunos casos de mujeres y de niñas que han sido violentadas en el espacio de su domicilio. El momento en que la justicia falla en contra de estas personas vulneradas, no solo pierde la persona, perdemos todas las mujeres y todas las niñas. ¿Por qué? Porque eso implica un antecedente normativo desde una visión de, lastimosamente además, una jueza, ¿sí?, que no ha sabido ejercer bien la administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que criticar y no decir que faltan políticas del Estado. Lo que faltan son el ejercicio de la política pública desde el gobierno, desde los poderes, como el Poder Judicial, desde la misma Asamblea, porque la Asamblea está llevada o combinada, ¿no es cierto?, a revisar y fiscalizar la actuación del resto de poderes. Entonces, en la distribución de poderes que tiene el Ecuador, lo grave es que todo el mundo, en términos de administración,
de la política pública nos está fallando. Nos está fallando el gobierno central, nos están fallando los gobiernos locales, nos está fallando la administración de justicia, nos ha requete fallado la fiscalía, y eso que tiene a la cabeza una mujer, y además una mujer negra. Cuando nosotros, las mujeres que fuimos activistas en los años 90, principios del siglo, y hemos seguido haciendo activismo y también escribiendo, investigando, etcétera, siempre buscamos dar oportunidad para que las mujeres lleguen al poder. Tenemos una ministra de la mujer. ¿Dónde están las propuestas de sanción, de castigo? Como lo dice no solo la ley, el feminicidio, y aquí vale una explicación, mi querida Sofía. El feminicidio es la falta de el trabajo del Estado, que tiene como obligación responder como poder público frente a la falta cometida por los particulares, porque el Estado es un observante, y además el Estado está obligado a presentar informes frente al sistema de Naciones Unidas, en el que hemos firmado algunas convenciones, entre otras la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para eliminar la violencia contra la mujer en todos sus planos. Sin embargo, ¿no es cierto? Este Estado se mata haciendo informes que presenta cada 2, cada 3, cada 4 años en el sistema de Naciones Unidas, y miente y miente, ¿no? Ese es el contexto en el que estamos. Y acá estamos precisamente con un testimonio vivo de lo que implica ese abandono y esa violencia estatal, ¿no?, perpetrada en contra de las personas, las mujeres, diversidades sexogenéricas que han sido víctimas de femicidio, pero también con los sobrevivientes, con las sobrevivientes, con sus familiares, con sus hermanas, con sus padres, con sus hijos. Por eso quiero nombrar en este momento a Carla Guaigua. No es solo una estadística, ella era una hija, una madre, una hermana, una amiga. Su historia debe recordarnos que el femicidio no puede ser normalizado. Necesitamos justicia para Carla y para todas las mujeres víctimas de violencia. Les compartimos precisamente su historia para conversar con su hermana y con su padre. Carlita Guaigua, una mujer llena de sueños y energía, nació el 29 de mayo de 1997. Fue la luz de su familia, un amante de la música, los animales y los deportes. Desde pequeña destacó por su carácter alegre y su talento creativo. Carla era licenciada en idiomas, una mujer decidida y con grandes metas. Quería viajar por el mundo, diseñar moda y volver a España. Pero todo cambió cuando conoció a Miguel A. Lo que empezó como una relación se convirtió en un ciclo de control, manipulación y violencia. Le prohibió maquillarse, salir y hasta decidir sobre su propia vida. Ni siquiera el embarazo la salvó del infierno que vivía, y su hijo, aún en su vientre, sufrió los golpes que harían que su llegada hacia adelante y enfrente graves consecuencias en su salud. Miguel no paró hasta que el 7 de enero de 2024 la asesinó. Su familia había intentado protegerla, pero él la controlaba y amenazaba constantemente. Ese día, la violencia le arrebató su voz, sus sueños y la posibilidad de ver crecer a su hijo. Desde entonces, su familia no ha parado de exigir justicia. Miguel A. está prófugo y Carla es una de las muchas mujeres víctimas de femicidio en Ecuador. Cada 27 horas, otra mujer es asesinada y la sociedad parece acostumbrarse a estas tragedias. Cuando el día de ayer escuchaba las amenazas de la ministra Palencia, del comandante Zárate, a las mujeres que el día de hoy decidan salir a marchar para gritar ni una menos, se me venía sin duda a la mente el nombre de Carla, se me venía también a la mente el nombre de Rosa Ramos y de muchísimas más. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ponía en el buscador el nombre de Carla Guaigua y encontraba el Se Busca Feminicida. Eso fue el 8 de enero cuando poníamos esta publicación. Todavía él sigue libre y su lucha pues ha continuado desde muchos ámbitos, porque además hay un bebé pequeñito que se quedó esperándole en un hospital también. Es muy duro nombrar todo esto y yo sé que también resulta duro escuchar esa historia que vivió Carla y la historia que siguen viviendo ustedes. Señor René, por favor, cuéntenos un poco lo que ha sido este caminar, esta búsqueda de justicia que hasta el día de hoy pues no se ha logrado.
Muchas gracias. Buenos días. Quiero comenzar dando un agradecimiento a Radio Pichincha, ya que es una de las poquísimas quienes sacan la verdad al aire. Espero, señores autoridades, que por favor tengan un poquito de empatía, tal vez. De empatía, sí. Me siento mal en estos momentos porque es duro volver a repasar todo, a pasar sí, por estos momentos que son tan difíciles para nosotros como familia. Señores autoridades, nosotros no pedimos nada más que justicia por encima de todos. Señores autoridades, por si no lo han notado, ustedes y todos tenemos por detrás de nosotros una madre, una hermana, unas hijas, ¿no? Pero claro, señores autoridades, ustedes sí, tal vez tienen unos guardaespaldas quienes protegen. Nosotros ni siquiera las autoridades nos ayudan en estos casos, lo que han sufrido nuestras hijas, en mi caso, mi hija, ¿no? Yo pido una cosa tan simple, que se toque en el corazón, y que por favor hagan algo por la justicia de quienes necesitamos. Carlita dejó su niño de tan escasos meses en el hospital, que estuvo muy delicado de salud. Y claro, él, como todos los días, esperaba verle entrar por la puerta del hospital a su madre, la cual nunca llegó ese día. Y ahora está en casa, delicado igual. Sigue esperando que entre su madre por la puerta, pero no va a suceder eso. Señores autoridades, por favor, tóquense en el corazón. Ayúdennos, ayuden a todas las familias que necesitamos, que estamos pasando por este tipo de injusticias. Mientras tanto, los femicidas, ¿por dónde están? Ellos están muy bien, tal vez están fuera del país o dentro del país, pero ellos están tranquilos, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que no hay justicia. Aquí no se hace justicia. Entonces, nosotros, ¿a dónde estamos? ¿En el limbo? Es muy duro lo que usted menciona, ¿no? Porque no hay ese momento para empezar a sanar. Muy difícil empezar a sanar mientras no exista esa parte en la que la justicia pues lleva a hacer pagar su pena a este femicida. Jacqueline, este año ustedes también han estado en las calles constantemente gritando, pero avanzado, ¿por qué no ha avanzado? ¿Qué es lo que detiene a la policía, a la justicia para dar con el paradero del femicida de Carla? Buenos días con todos. Mi nombre es Jacqueline Guaigua, yo soy hermana de Carlita Guaigua. Lamentablemente, una más de la estadística de las 215. Uno piensa que nunca va a pasar por este hecho. De hecho, uno se mantiene al margen cuando no tiene este drama, porque aquí existen dos versiones, dos dramas. El drama de la víctima, que bueno, lamentablemente no está, lamentablemente ya no tiene la voz para gritar y defenderse, pero por detrás está el drama del familiar, que aparte de luchar con la ausencia y la injusticia de estas leyes, tiene que luchar también con la, se podría decir, con la falta de empatía de las autoridades. Lamentablemente nosotros tuvimos el caso el 7 de enero de este año, de los cuales más o menos se tardó entre 2 meses en que nosotros podamos tener ya la autorización de las pruebas de ADN que se encontraron en el cuerpo de mi hermana. Se obtuvo la autorización,
se obtuvo ya la parte legal en donde se mandó a criminalística a realizar los exámenes, teniendo como una tardía de 5 meses más para nosotros poder obtener los resultados de estas pruebas de ADN. Estamos hablando de 7 meses. Mi hermana ya lleva 10 meses fallecida a manos de su pareja. Ahora, hace 2 meses se le hizo ya la prueba de ADN al bebé para obtener y poder tener lo que en este caso sería la vinculación de resultados, de los cuales aún no tenemos resultados. Y no sabemos si tenemos que esperar otros 5 meses o 6 meses más para obtener los resultados que vinculen directamente a esta persona. Caso que no necesitamos porque nosotros tenemos nombre y apellido del feminicida de mi hermana. Lamentablemente esta ley tiene que respaldarse, por decirlo de alguna manera, para poder dictaminar una prisión preventiva, para poder pedir una alerta roja, para poder emitir lo que es la boleta por medio de ¿cómo es un rango superior y pedir que sea uno de los más buscados. Lamentablemente no tenemos esa respuesta. Vamos a cumplir en este enero 1 año del asesinato de mi hermana y este señor, Marcelo Miguel Andrade Villamarín, y yo sí lo digo con todas sus letras, se encuentra feliz, se encuentra prófugo, se encuentra en libertad, viviendo la vida que le arrebató a mi hermana. Aquí hay, en este país, Natasha, también, para unir a esto, parecería que hay delitos, incluso como robar un celular, por los que vas a la cárcel, pero por matar a una mujer, por violar a una niña, no vas a la cárcel fácilmente, te dan todo el tiempo para escaparte, para huir. ¿Por qué falla tanto el sistema? Porque hay una complicidad moral de las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden, cuando se les ha solicitado apoyo, por la falta de formación que tienen y por la falta de sensibilización personal, porque este es un tema también de cómo la persona ejerce su cargo, ¿no? En este caso, un policía que tiene que investigar, un policía que tiene que hacer un examen de ADN, etcétera, no está sensibilizado. Todos los acuerdos que se han tomado a nivel del Estado para hacer sensibilización a la policía han caído en desuso. Ya no se hace sensibilización. Y aquí hay que tener en cuenta un detalle. Un homicidio, tú te referías a los robos. Un homicidio simple, yo voy por la calle y le mato a una persona con mi auto, no tuve la intención. O un asesinato, yo le quise matar a esta persona. Generalmente no hay vínculo entre el homicida y la víctima. Sin embargo, en el caso de un femicidio, hay una vinculación emocional. Hay una vinculación en la que generalmente suelen haber hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos, como hemos visto aquí en esta misma radio, cuántas veces tú, Sofía, has expuesto casos concretos, ¿no? De padres violadores, etcétera. Entonces, esa vinculación física, esa vinculación emocional que hay en el ámbito familiar, hace mucho más compleja la resolución de estas causas. ¿Por qué? Porque la víctima, como muy bien dijo Jackie, no es solo la persona, es también quien se queda, ¿sí? Son víctimas colaterales su familia, ¿sí? Parece que estamos oyendo balazos, no sé si serán o no. No, creería que no, esperaría que no. Esperaríamos que no. Tal vez es algún generador también que estamos está también reventando por ahí. Sin energía. Pero bueno, lo que necesita el Estado es volver a asumir la responsabilidad de ejercer su obligación, porque está omitiendo un deber de cuidado. Todos los policías, todos los ministros, viceministros, etcétera, tienen un deber de cuidado, es obligación de ellos. Y al estar omitiendo se convierten en ¿qué? También en culpables. En cómplices, encubridores, sí. Correcto. Que es lo que vimos mucho en el caso, por ejemplo, de María Belén Bernal, ¿no? Que es lo que vemos también cuando pensamos en el caso de Aidita Atti. Y por eso ayer cuando nos decían que a la policía no le podemos decir ningún
ninguna ofensa, como dicen ellos, nosotros pensamos en todas las mujeres que cuando llamaron a la policía les dijeron, pero si no pasa nada, pero si es su marido, pero aguántese, no le golpeó tanto. Pensamos en ese sistema tan injusto, en esos policías que no reaccionaron, en casos como el de Rosa Ramos, por ejemplo, que denunció tantas veces, que hizo 4 denuncias, que ya lo vamos a escuchar también, veamos si es que se conecta con nosotros ya Dana en un ratito también para poder dialogar con ella. Entonces, cuando pensamos en los policías femicidas como Germán Cáceres, como el femicida de Catherine Cigaña, cuando pensamos en el policía que mandó a asesinar a un bebé en Ibarra, si nos impiden decirles a estos policías asesinos, a los que los encubrieron, cómplices y encubridores, pues ¿qué hacemos? O sea, salimos a marchar en silencio. No, esta es una fecha, un día reivindicativo donde necesitamos decir todo lo que nos duele, ese dolor social que tenemos, que nos atraviesa y que es necesario también pues soltarlo precisamente. Quiero agradecerles muchísimo por estar hoy aquí y por ese mensaje, y quisiera que también nos dejen precisamente ese llamado a la sociedad para que se una a su lucha, que también estén hoy en estas marchas, que no los abandonen, porque entiendo que cuando pasa el caso pues todos están medio pendientes, pero luego todos nos vamos olvidando, nos ocupamos de nuestras vidas, mientras las vidas de las familiares, de los familiares víctimas de femicidio se quedan como en una pausa, por lo menos hasta que el Estado actúe y haya algo de justicia. Por favor. Bueno, nosotros queremos hacer un llamado, ¿no? En este caso, no solamente a las autoridades, a la señora ministra, al señor presidente, ¿por qué no? Que también debería estar empapado en todo este tipo de problemas, porque es un problema social, es un problema humanitario, y esta falta de recursos que también como familiares de víctimas necesitamos, tienen que ser tomados en cuenta, tienen que también ser tomados muy en cuenta, que atrás de todo eso queda una historia muy triste donde le va a hacer falta una madre a un niño, una hermana, una hija, los sueños que se ven truncados cuando se apaga la luz de la vida de ellos. No solamente es problema de la familia o problema de una cierto número de la sociedad, yo creo que es problema de toda la sociedad en general, porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde la mentalidad de muchos de los hombres, no todos, pero en su mayoría, se ven forzados a hacer una mentalidad, discúlpeme la palabra, muy podrida, inexistentemente de carencia social y muy humanitaria. Entonces yo hago un llamado de atención a la sociedad, al ministro, a las leyes, a los señores fiscales, a que nos pongan un poco más de atención a los familiares y nos den ese punto que necesitamos en donde se concrete se concrete todo este tipo de situaciones, porque no somos una familia, somos muchísimas, somos muchas mujeres que vivimos esta falta de atención, esta falta de humanidad. Entonces, una vez más, y yo creo que alzamos la voz por las que ya no están aquí, una vez más saldremos a seguir luchando, a seguir en esta marcha y, por qué no decirlo, a seguir nombrando a los asesinos de esta gente, de nuestra gente, de nuestras mujeres. Muchas gracias por todo gracias a usted, Jacqueline, apoyo. Muchas gracias por darnos oídos. Intentamos estar siempre que podemos, ¿no? Aunque digo también, a veces nos sentimos también impotentes, porque es como que la historia se repite una y otra vez y no somos tantas las que estamos ahí o los medios que estamos ahí para hablar de esto. Mi señor René, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Agradezco mucho a este medio, a la doctora, muchas gracias por todo. Espero que sirva de algo. Ojalá algún momento haya autoridades, la señora ministra, y se tome muy en cuenta, ya que ella como mujer, hay muchas mujeres en el gobierno, pero la cual pues no aparecen mucho, no aparecen. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Espero de que en algo. Sí, ese es nuestro intento, nuestro sueño siempre, de que impacte algo, de que lo que decimos cambie las realidades, que evite más femicidios, que la gente tome algo de conciencia, que se sienta identificado con las historias. Natasha. Hay que recordar, mi querida Sofía, que estamos conmemorando 64 años de una declaración
de un reconocimiento para 3 hermanas que fueron asesinadas por un dictador, el Leonidas Trujillo, en la República Dominicana. Esta conmemoración nos tiene que hacer pensar el origen de esta conmemoración, y es la violencia política estructural. Las mujeres sufrimos violencia en nuestro espacio doméstico, pero también sufrimos todas, y en este caso las ecuatorianas en estos últimos años, hemos sufrido muchísima violencia estatal, violencia estructural, violencia política. El no dejar que determinadas mujeres actúen en el ejercicio de sus cargos, o sean deshonradas, o se tome su cuerpo como una cosa para ser maltratada, y que simbólicamente también eso incide en la mentalidad de las gentes, porque también hay impunidad respecto a la violencia política que tenemos contra las mujeres autoridades. Hemos visto en algunos momentos cómo frente a determinadas personas los letreros en las calles, ¿no es cierto?, asoman pintados haciendo uso de su cuerpo. ¿Por qué no se le respeta a la mujer política? ¿Por qué no se le respeta a la mujer que hace acción social? ¿Por qué no se le respeta a la lideresa? Las mujeres que hoy marcharán en Quito, y no van a marchar solo en Quito, van a marchar en todas las ciudades. Y en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo. Y no van a marchar porque a veces físicamente no te dan permiso en tu trabajo para salir, etcétera. Las que están en sus casas, en un momento concreto, hagan sonar sus sartenes, ollas, etcétera, lo que puedan, campanas. De alguna forma hay que expresarnos. Hay que expresar la solidaridad, la sororidad, es decir, esta hermandad entre mujeres. Necesitamos desarrollar conciencia, y lo que ha dicho Jacqueline, este es un problema social y es un problema que nos envuelve a todos y todas. Así es. ¿No? Muchísimas gracias. Natasha Reyes, que nos acompañaba el día de hoy, abogada, escritora ecuatoriana, también a Jacqueline Guaigua y René Guaigua, familiares de Carla, una víctima de femicidio más en nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos también con la hija de Rosa Ramos, otro caso también muy doloroso, porque a ella también el sistema le falló. Volvemos enseguida. Acá está con nosotros ya Gaby Cruz. ¿Cómo estás, mi Gaby? Muy buenos días. 25N, un día fuerte, un día que trae pues a la memoria muchas cosas muy dolorosas, pero que es necesario hablarlas desde distintas miradas. Así es, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Pues sí, aquí siempre su espacio en el cual topamos este tipo de temas que lamentablemente no los vemos en otros medios, que pues no le dan cabida, pero nosotros siempre estamos aquí para escucharlos. Así es. Bueno, decíamos a Rosa Ramos, la mató un sistema indolente, incapaz de garantizar la vida de las mujeres, que rompen el silencio y denuncian lo que siempre nos piden, pero denuncien, pero salgan de ahí. Una jueza dejó libre a su agresor y violador, permitiendo que alcance su objetivo de matarla. El 24 de diciembre de 2023, mientras la mayoría celebraba, en San Eduardo, norte de Guayaquil, una hija enfrentaba el peor momento de su vida. Dana Ramos encontró el cuerpo sin vida de su madre, Rosa Ramos, en su propia casa. A Rosa la golpearon hasta matarla. Su piel blanca se había tornado violácea, el rastro de una violencia brutal. Rosa denunció a su agresor 3 veces, vivió en casas de acogida, cambió de domicilio 4 veces, pero él siempre la encontraba. En septiembre fue detenido por violarla, pero la jueza Gladys Hernández solo le impuso un grillete. Él incumplió y aún así nadie lo buscó. Rosa tenía que declarar de nuevo en enero, un enero que para ella ya no llegó. Dana sabe quién mató a su madre. Los vecinos vieron a César Narciso PG cerca de la casa esa noche, pero la policía no ha cumplido con buscar a un femicida. Él sigue libre, gozando de su impunidad. Muchos plantones se hicieron para exigir justicia, pero el tiempo pasa y el sistema le sigue fallando a Rosa y a sus hijos, convertidos también en víctimas del horror de la violencia patriarcal.
Bueno, escuchábamos aquí lo que sucedió, ¿no? con Rosa Ramos, y para hablar de esto muy doloroso tenemos a Dana, su hija, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones y que en este día no hemos querido olvidar y recordar la memoria de su madre. Dana, muy buenos días y bienvenida a Las Guarmis. Buenos días, gracias por invitarme. La verdad que, o sea, es bastante grato para mí estar aquí y hablar nuevamente de mi mamá porque, bueno, pasó hace casi un año, ya en 24 se cumple otro año, o sea, el primer año de estar sin mi mamá y realmente ha sido bastante difícil. Nosotros decíamos y apuntábamos mucho a la impunidad, ¿no? Porque la impunidad es la que perpetúa también estos círculos de violencia. Cuando el Estado le falla a las víctimas que han denunciado, que se atrevieron a romper el silencio, y en su caso esto ha ocurrido así. Esto quizás ha sido, pues dentro de lo duro y doloroso que ha sido perder a su madre de esta forma, aún más revictimizante el saber que el femicida está libre. Sí, en efecto, sigue vivo, sigue libre, probablemente burlándose de nosotros, porque bueno, la última vez que lo vieron, según bueno, las fuentes de ese sector, lo vieron en Durán. En Durán se hace partidas, entre comillas, de militares que realmente, o sea, no sé si es solamente para la foto, porque la última vez que me enteré de que recogieron a 16 personas en Durán, las dejaron libres después de una hora. Entonces pregunto, ¿para qué sirve todo eso? O sea, al final tiene una boleta de captura y incluso por la Interpol, pero si están ahí en el sector donde el tipo habita, donde el tipo pasa, y aún así no lo han podido encontrar, o sea, es demasiada impotencia que me da, la verdad, no saber que ni siquiera se preocupan por esto, o sea, ya pasaron la página. Uh-huh. Y Dana, también, ¿cuál es tu percepción frente a este sistema de justicia que pues da cabida al agresor y se olvida realmente de las víctimas, de los familiares de las víctimas, y en este caso en particular que una jueza, una mujer, fue la que dejó en libertad al agresor de tu mamá? ¿Cuál es tu percepción de esto? Bueno, eso de ahí es un error que creo que nos costó a nosotros la vida de mi mamá. Y seguramente seguramente sigue pasando en muchos casos. Todavía he visto en Twitter, se ven un montón de casos de esta misma índole, de jueces, de fiscales, incluso de policías que escuchan los casos de mujeres maltratadas y piensan que es porque, no sé, le están poniendo no sé, está pidiendo amparo policial o de algún juez que le permita seguir con vida porque quiere amenazar al agresor, porque quiere no sé, chantajear, porque he escuchado eso, que es lo peor. He escuchado de gente, de abogados que piensan que las mujeres hacen ese tipo de acciones para chantajear al agresor, para no sé, manipularlos. O sea, es una estupidez, la verdad, y perdón la palabra, pero es que es absurdo que llegue hasta los jueces y los jueces sigan pensando que no es tan importante. Que no es tan serio. Exactamente. Dana, quiero un mensaje cortito tuyo sobre cómo ha sido este año para ustedes, ya casi un año, ¿no? ¿Cómo lo han vivido como hijos, enfrentando además lo otro, pero desde el ámbito humano, desde el ámbito personal, la ausencia de su madre? ¿Qué ha sido para ustedes? ¿Cómo les ha marcado? Bueno, personalmente ha sido el año más difícil de mi vida. No puedo ponerlo de otra manera. O sea, me cuesta bastante pensar en cómo ha cambiado todo. Perdón, pero sí, es demasiado difícil. Ha sido duro para mí, para mi hermano, acostumbrarnos, porque eso es lo que podemos hacer, ¿no? O sea, no, tenemos bastante ira y todo, sentimientos bastante difíciles de asimilar, pero más que nada es la ausencia de alguien demasiado importante para nosotros. Entonces sí, nos hemos estado, ha sido difícil mucho,
Pero, o sea, lo que nos mueve más es el hecho de que quisiéramos dejar como que en alto el nombre de mi mamá, sabiendo que ella estuvo con nosotros hasta el último momento. Entonces, sí, es algo que yo comprendo bastante de las familiares de las víctimas, porque es difícil pasar esto y es difícil seguir adelante sabiendo que hay tanta injusticia. Así es. Bueno, Dana, te abrazamos. No nos podemos imaginar el dolor por el cual han atravesado todo este tiempo, ya casi un año. También la impotencia que deben sentir frente a un Estado, a un sistema de justicia que permite que este tipo de casos sucedan. En el caso de tu mamá, que hubo advertencias y pese a eso no hicieron nada y pues terminó con la vida de tu mamá, y que pese al dolor que ustedes puedan sentir, decirles también que aquí estamos con ustedes y que sigan en esta lucha, que sigan alzando su voz, que la muerte de tu mami no sea una más, sino que en serio podamos hacer un cambio. Como bien decía Sofía hace un momento, ese es nuestro sueño, nuestro anhelo, que desde aquí nos escuchen y podamos generar un cambio y que no sucedan más estos casos como el de tu mamá. Dana, te abrazamos mucho. Dana, siempre ese abrazo, estamos en contacto siempre a través de las redes sociales. Cada vez que veo una publicación de Dana pienso en ella, pienso en su dolor y en su lucha, en su resiliencia también, y eso nos mantiene conectadas. Creo que no hay que dejar de perder también estas redes y pensar que estas violencias se combaten también desde lo comunitario, desde esa construcción de lo colectivo y de esas luchas que no pararán, porque para ustedes va a ser imposible no salir un día de hoy también a marchar o estar en los plantones o decir ni una menos. Dana, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por invitarme, gracias por seguir detrás del caso de mi mamá y por darnos este espacio. En serio, hay pocos medios que se pueden dar esta participación para nosotros, para seguir contándolo. Muchas gracias. Gracias, Dana. Un abrazo a tu hermano también. Y pues decíamos, la violencia contra las mujeres no solo se manifiesta en lo físico, ¿no? También es psicológica, ginecobstétrica, sexual, vicaria, económica y más, y hay que denunciarla. En Pichincha existen opciones para hacerlo. Vamos a escucharlo. Evelyn Caiza nos tiene el reportaje. En un país en el que en lo que va del año se registran 215 casos de femicidio, es decir, asesinato a mujeres por razones de género, es necesario, pero más que necesario, es urgente difundir los lugares donde las víctimas de violencia pueden acudir a denunciar y a buscar ayuda. En Pichincha, los centros Guarmis y las casas de acogida son una opción. Según datos de la directora de género de la prefectura de esta provincia, Alexandra Mongada, en Ecuador, 6.5 de cada 10 mujeres han sufrido al menos una vez en su vida algún tipo de violencia. En Pichincha, el índice es aún más alto, ya que son 7.6 de cada 10 mujeres. La violencia no solo se manifiesta en lo físico, también es psicológica, gineco-obstétrica, sexual, vicaria, económica y más, y hay que denunciarla. Para atenderse con los centros Guarmi tienen que llamar a la línea 166. Esa funciona todos los días, las 24 horas del día, no descansa nunca. Ahí pueden llamar y se les orienta qué hacer, a dónde pueden acudir, porque los centros Guarmi están articulados con otros servicios como las casas refugio, como centros de atención, como hospitales y fuera del caso. Actualmente, Pichincha cuenta con 10 centros de atención gratuita ubicados a lo largo de la provincia. Están en Solanda, Calderón, Mejía, Conocoto, Cayambe, Alangasí, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito. Desde marzo del 2020 hasta el 31 de octubre de este año, se atendió a más de 70.200 mujeres. Y aunque su ubicación es reservada para precautelar la integridad de las víctimas que acuden a refugiarse, las casas de acogida también son una opción. El Patronato Municipal San José indica, por ejemplo, que cuenta con 4, la Casa del Adolescente, la Casa de la Mujer, la Casa de las Diversidades y la Casa de Apoyo Integral Tres Manuelas. Esta última se ubica en el Boulevard de la 24 de Mayo. La línea de atención para recibir ayuda es 1-800-288-523.
Pero además de los centros Warmi y las casas de acogida, ¿cuál es la ruta para denunciar casos de violencia de género o miembros del núcleo familiar en el sistema judicial? Si identifica o se encuentra en situación de violencia, puede comunicarse al 911 o a la línea gratuita 1-800-DELITO para reportar el caso. Además, puede acudir a la policía o a la fiscalía directamente, sin importar la nacionalidad ni contar con un abogado. Y también pueden ir a cualquier centro de policía o fiscalía a presentar su denuncia. Según la ley de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, ellos deben estar también organizados y entrenados para atender cualquier caso de violencia de género. Cabe recalcar que en 2022 la violencia psicológica contra la mujer se presentó como el segundo delito más denunciado en Ecuador, encontrándose únicamente detrás de los robos. Para Radio Pichincha, Evelyn Caiza. Muchas gracias por este reportaje, nuestra compañera Evelyn. Y bueno, hoy también en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ponemos también en el centro de la conversación no solo las formas de violencia que enfrentan las mujeres en todo el mundo, sino también la realidad devastadora que atraviesan las mujeres palestinas, quienes viven y resisten bajo un genocidio sistemático. Así es, desde octubre de 2023, más de 50,000 palestinos han sido asesinados, de los cuales 70% son mujeres, niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, esta violencia no puede reducirse únicamente a cifras. Es una política estructurada que busca atacar a las bases fundamentales de la vida, la tierra, los cuerpos y el trabajo cotidiano que sostiene al pueblo palestino. Las mujeres palestinas son testigos, sobrevivientes, protagonistas de esta resistencia y enfrentan la brutalidad del imperialismo, del colonialismo en sus cuerpos y territorios. Diana Córdoba, activista de la Oliva Colectiva, está con nosotras y le habíamos pedido que nos acompañe y nos deje un mensaje que nos permita entender lo que implica para las mujeres palestinas ser el centro del ataque de Israel. Muchas gracias por la invitación y por poner el foco de este día tan importante en las mujeres palestinas. Creo que es importante recalcar que cuando uno piensa en mujeres palestinas, tal vez lo primero que se le ocurre es pensar en la violencia que viven por la propia estructura de la sociedad, tal vez por algún tipo de sesgo que tenemos respecto a la religión o a cómo se estructura esta religión de manera política. Sin embargo, tenemos que recordar que las mujeres palestinas viven tanto como nosotras, la propia violencia de su sociedad y en este momento la violencia de un genocidio por parte del Estado de Israel. Creo que son tres los aspectos más importantes de violencia que las mujeres palestinas están viviendo en este momento. El primero de ellos es aquellas que son consecuencia del desplazamiento, de la guerra, del genocidio. Las mujeres que están viviendo en las tiendas de campaña no tienen acceso a salud menstrual, no tienen acceso a privacidad, no tienen agua para lavarse, no tienen acceso a toallas sanitarias. Se estima que se necesitan 10 millones de toallas sanitarias por mes para las 690,000 mujeres que están menstruando en Gaza. Además de que 150,000 mujeres en Gaza están embarazadas o están amamantando. Y tenemos a 1 millón de mujeres y niñas desplazadas. Las tiendas de campaña no solamente están siendo constantemente bombardeadas, sino que también no tienen el acceso a ayuda humanitaria, el acceso que se supone debe garantizar el Estado de Israel. Y no solamente cuando estamos hablando de mujeres, no solamente estamos hablando de comida, de agua, sino también de kits menstruales, kits de dignidad, ropa de invierno, apoyo psicosocial, salud sexual y reproductiva. Otra de las violencias que hay que recalcar es aquella vivida por las mujeres que están siendo encarceladas por el ejército israelí. Tenemos mujeres no solamente de Gaza, sino también de la Cisjordania ocupada, que han sido encarceladas y están sujetas a terribles tipos de violencia. Hay reportes de violaciones, de amenazas de violación. Se les obliga a quitarse la ropa y a ser buscadas por cualquier elemento que puedan estar escondiendo por miembros masculinos del ejército israelí. Les escupen, les quitan el agua, son golpeadas. Y además son mujeres que están siendo constantemente humilladas porque se sabe de la importancia de
de la modestia, del poder cubrirse, del poder limpiarse, que es también particular de la fe que profesan. Además de que hay reportes de niñas, de bebés que desaparecen en manos del ejército israelí. Hay al menos una bebé reportada como desaparecida que parece que pasó al territorio israelí. Y aparte se toman fotos de las mujeres encarceladas, desnudas, que se transmiten en línea, que se comparten en línea. Son una serie de... Es una violencia sistemática, como mencionaron, no solamente con la intención de borrar el legado palestino, sino de humillarles y de mantenerles siempre como recordándoles quién es el jefe, ¿no? Quién es el Estado israelí, quién es el jefe, quién es el que manda, quién es el que ejerce la violencia. Diana, gracias por ponernos en contexto de todo lo que está ocurriendo con las mujeres palestinas y frente a esto queríamos que nos dejes un mensaje muy cortito ya a la sociedad quiteña, pichinchana, ecuatoriana, sobre esta realidad que ocurre en el otro lado del mundo, pero que también nos compete como mujeres y principalmente en este día. ¿Cuál es tu mensaje muy cortito frente a esta realidad? Que la causa palestina es una causa feminista. Y nosotras estamos más cerca de ellas que de cualquier otro poder que podamos reconocer. Si les está pasando a ellas y a ellos en Palestina, nos puede pasar a nosotros y tenemos que enarbolar esa lucha también. Muchísimas gracias, Diana, que es importantísimo. En este día estamos tratando de nombrar a todas las víctimas de violencia y, por supuesto, no podíamos dejar de lado nombrar a las mujeres palestinas, a las niñas palestinas. 10 de la mañana. Y bueno, queremos también ir con un reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza para conocer también desde el lado del Estado, de las autoridades, y pues feministas y analistas coinciden, por ejemplo, que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es una institución de relleno que no vela para proteger a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, ni por prevenir los femicidios, que en lo que va del año ya son más de 200. Así que aquí tenemos el reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza con más detalles. Todos los días perdemos la oportunidad de poderles dar mejores condiciones de vida tanto a la niñez que ha quedado de estos femicidios como a sus madres. Desde las organizaciones de mujeres y feministas esperan respuestas por parte de esta cartera de Estado, ya que además de la desprotección que denuncian los familiares de las víctimas, no existe una institución que respalde ni solicite justicia ni respuestas por femicidios que podrían quedar en la impunidad. Mencionan, por ejemplo, el caso de Pamela Ati, presuntamente violada y asesinada en una escuela militar, o el de Jennifer, quien denuncia haber sido violada, agredida e intimidada constantemente por un policía a quien la institución protege. También está el caso de Rosa, a cuyo femicida se le otorgó únicamente 13 años y no los 34 que corresponden por este delito. Tenemos también a Evelyn, a Cristina, a María José, a Carolina y a un centenar de mujeres cuyas familias aún esperan verdad, justicia y reparación. Preguntamos, por supuesto, ¿dónde está el Ministerio de la Mujer? ¿Dónde está ese Ministerio de la Mujer el día de hoy? ¿Dónde está cuando una ministra nos manda a callar, nos manda a protestar en silencio? Vamos a conversar ahora mismo también, y ampliar un poco el foco a lo que implica este 25 de noviembre, ¿no? Hablar de que todos los cuerpos feminizados están atravesados por la violencia, ¿no? Una violencia que tiene unos costos sociales y económicos altísimos. 4.608 millones de dólares se gasta cada año en el país para prevenir, atender y sancionar la violencia, ¿no? 75 millones de dólares gasta el Estado solo para la atención de víctimas cada año. 24 millones se pierden al año los microemprendimientos por la violencia contra las mujeres. 68.8 millones en costos directos, indirectos por la violencia en contra de estudiantes, docentes, personal administrativo. Si hablamos del contexto universitario, 1 de cada 3 estudiantes han sido agredidas por integrantes de la comunidad universitaria. 13 días al año se pierden en promedio las estudiantes que viven violencia en las universidades, ¿no? Entonces, la violencia es algo muy grave. El 49.9% de los costos de la violencia contra las mujeres en el país es asumido por las mismas mujeres violentadas, por sus hogares, sus microemprendimientos. Está con nosotros Melanie Obando, es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Trans de Quito, y también Adelaine Toscano, vicepresidenta de la Fundación Furia Trans. A ellas les digo gracias también por la espera. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, quisiera también su mensaje en este 25 de noviembre y hablar de las violencias estructurales. Bueno, sabes que nosotras, hablando desde nuestra perspectiva, ¿no?, de estos cuerpos feminizados que seguimos sufriendo violencia
somos violentadas constantemente día a día en la calle, tanto por el ente regularizador que es la policía, que sería quien debería cuidarnos, literalmente se podría decir, y es quien más nos violenta en esta sociedad. Así es, y también por acá conocer cuál es tu percepción de si realmente ha cambiado algo esta sociedad. Sabemos que del lado de las autoridades no hay gran cambio, del Estado tampoco, no hay garantía en políticas públicas, ustedes sufren violencia a diario. ¿Cuál es tu percepción de la sociedad frente a esto? ¿Ha cambiado en algo? La verdad, no, seguimos siendo, somos mujeres trans que seguimos siendo violentadas, sufrimos una violencia diaria. Desde que salimos de nuestras casas, nuestros cuerpos son violentados porque somos lo más visible de nuestra comunidad. Somos como que lo más visible y lo más invisibilizado. Entonces nuestra violencia es súper fuerte, súper densa, porque todo este estado hegemónico, patriarcal, nos sigue invisibilizando, nos obliga a ejercer el trabajo sexual, y simplemente eso nos hace que tengamos una violencia más grande, más estructural. Son 15 transfemicidios, ¿no? En este año, según los datos de la Fundación Aldea, habrá muchos casos invisibilizados, ¿no? El tema es que no se nombra a esta violencia, por lo menos desde el Estado. Porque el hecho de que cuando sufres una muerte, este crimen de odio, se basa la estadística, se podría decir, en el sexo otorgado al nacer. Entonces esto hace que se invisibilice las muertes trans, como igual las de las compas transmasculines, como de las personas no binarias igualmente. Entonces el no tener una estadística concreta de las personas que son asesinadas brutalmente por odio, nos invisibiliza más. ¿Cuál sería la forma de prevenir las violencias contra las mujeres trans, contra los hombres trans? Bueno, es importante como que tomar estas medidas que como que erradiquen un poco la violencia hacia todo el contexto de lo que es trans. Debemos como que buscar políticas que amparen nuestros derechos hacia la comunidad trans, que ejecuten y que en realidad hagan como que un cambio donde tengamos como esa garantía de nuestros derechos. Así es. ¿Y cuál sería también su mensaje a la sociedad, a quienes nos escuchan, como para decir basta a este tipo de violencias, todo tipo de violencia? Van a salir hoy a marchar también, un poco perdón. Complejo, sí, vamos a estar en la marcha. Siempre ponemos la cuerpa acompañando a nuestras compas, entonces es súper complejo, ¿no? Pero seguimos aquí, seguimos poniendo la cuerpa, seguimos resistiendo, porque esto es lo que nos va a, como quien dice, a ayudar a sobresalir, tal vez. Sé que es algo largo todavía, que la empatía no va de mano también, entonces es algo que vamos construyendo el día a día. Para ustedes el discurso de la ministra Palencia, del comandante Zárate, no debe haber sido tan lejano a la realidad que viven con la policía, con las fuerzas... Sí, como lo dijo mi compañera del AINE, nosotros no nos sentimos como que protegidas, ni siquiera con la policía, ni con los militares. No, nosotros nos sentimos, entre nosotras hacemos esta protección, buscamos estos cuidados, buscar estos espacios seguros para nosotros de formación, donde nos sentimos en una comunidad bien acogida. Por eso estamos invadiendo estos espacios donde son un poco como que hacemos esta incidencia, y es molestoso porque nos estamos apoderando de todo esto para decir que estamos aquí, que son estos espacios que nos pertenecen, no son que nos los estamos buscando, son nuestros espacios, y desde aquí estamos formando esta seguridad, buscando este protocolo de nosotras mismas, de ver estas rutas, desde dónde sale la seguridad, cómo es nuestra seguridad entre nosotras mismas, porque nosotras somos quienes nos cuidan. Pero es terrible, ¿no? Pensar que quienes te deberían cuidar, que son la policía, a veces te tienes que esconder de ellos en su caso, ¿no? Correctamente, son las personas que más nos violentan. No es necesario decirlo, ¿no? Los hechos son los que hablan solos. Como te dijo mi compañera, tratamos de resguardarnos entre nosotras mismas y de generar estos espacios seguros, ¿no? Como por ejemplo, mi compañera tiene ahora un proyecto que se llama Escuelitas de Artes Trans, en el cual se dictan talleres,
se hace que las personas que asisten a este tipo de talleres se empoderen de su cuerpo, tengan más seguridad en sí mismas, que son personas que están en trabajo de calle, no trabajo sexual, y literalmente hacemos que tengan una mejor seguridad hacia ellas mismas desde el entorno en el que estamos. Bueno, Adelaine y Melanie, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que sepan que este también es un espacio abierto para todas, para todos, para todes, así que siempre bienvenidas. Muchísimas gracias, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por este espacio, es súper importante ver también las otras realidades, lo que no se habla, es súper importante hablar de esto y sensibilizar un poco también a la sociedad, de que también necesitamos más oportunidades, ser un poco más incluidas y dar esos ámbitos, esos tipos de fuentes de trabajo y ya no estar en ese contexto de tener esta vida que de nosotras que seguimos en una vida precaria y que tenemos de tener oportunidades como todo mundo. Así es. Y es que sí, nosotros miramos estas intersecciones que es donde coinciden estas violencias que nos atraviesan a todos, todas, todes, y cuando hablamos, por ejemplo, también de las mujeres afrodescendientes, enfrentan una realidad marcada también por múltiples violencias, discriminación. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Census, el 7% de las mujeres se identifican como afrodescendientes, pero para esta población pues se vive en situaciones de alta vulnerabilidad. El 18.4% están en condiciones de pobreza extrema, casi el doble de la media nacional del 10.5%, y el 7.9% que también pues es analfabeta, ¿no? Y bueno, también datos de esta encuesta de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres revelan que las mujeres afroecuatorianas tienen los niveles más altos de violencia de género en nuestro país, con un alarmante 71,8%, superando el promedio nacional del 64,9%. Y estas cifras no solo reflejan estas desigualdades estructurales que hemos mencionado, sino también un racismo y un machismo profundamente arraigados que limitan también su desarrollo y atentan contra sus derechos. En este contexto queremos escuchar así está Carla. Ella es activista afrodescendiente que también está hoy aquí. No pudo venir presencialmente, sin embargo nos dejó este mensaje que no queremos dejar de escucharlo. Hola, mi nombre es Carla Viteri, soy activista afrodescendiente y vengo a dejarles un mensaje por este 25 de noviembre, el 25N. Hermanas, tenemos que seguir luchando por erradicar la violencia contra nosotras, contra nuestros hijos. Recordemos que juntas somos más, que juntas podemos más y no olvidemos lo valiosas que somos. Les envío un abrazo fuertísimo y sigamos trabajando por la no violencia y erradicarla y que nuestros cuerpos sigan siendo respetados. Un abrazo y bendiciones. Volvemos y ya está con nosotros la señora Romelia Castelo. Ella es familiar de Gabriela Cárdenas y Estefanía Díaz, también son familiares de Gabriela. Otro de los casos, de los tantos casos que en nuestro país pues han sido difíciles de luchar, de buscar respuestas, ¿no? Y pues quisiera que nos ayude también con este mensaje el día de hoy. ¿Qué es lo que le dicen al Estado? ¿Qué es lo que le dicen a la sociedad? Por favor. Bueno, yo digo al Estado y a la sociedad y más a los gobiernos y a los policías, más con el mensaje que nos dejó la ministra, que recuerden que las víctimas de femicidios, presuntos femicidios y transfemicidios ya matan a nuestros familiares y nos siguen matando a nosotros. ¿Por qué revictimizarnos más? ¿Y por qué no nos dejan alzar la voz? Pero aún así estamos en las calles luchando y pidiendo justicia, lo cual no es tan justo eso. Porque nosotras ya nos merecemos la justicia sin pedirla y nuestros familiares que fallecieron ya no necesitan más revictimización también. Así es, y bueno, y conocer también desde su voz, cómo ha sido todo este tiempo sin la presencia de Gaby, cómo han tenido que sobrellevar su ausencia y también frente a lo que ustedes mencionan, armarse de fuerza y de valor para seguir luchando por su caso y que no quede en la impunidad. ¿Cómo ha sido este tiempo? Este caso, para mí como madre de Gabriela Elizabeth Cárdenas Castelo, es muy duro, sin la esperanza de nunca más volver a ver a mi hija. Nos mataron en vida, aparte que le quitaron la vida a mi hija. Perder a una hija es el dolor más grande, no hay comparación. Y saber que hay un hijo de la víctima
que está en manos del presunto femicida. Yo no quisiera ese dolor que yo siento que pasen todas las madres. Yo lo único que pido es al gobierno, a las autoridades, que hagan la investigación, lo justo, como familiares que somos, que nos den algo de tranquilidad, a pesar que no va a haber nunca esa tranquilidad mientras uno viva ese dolor, ese vacío, nadie nos va a llenar. Como vuelvo y repito, a las autoridades, hagan, hay justicia, pero no hay aplicación a la justicia. Lo que yo pido a la señora ministra, que en la entrevista que escuché, que no nos reprima, porque nosotros no salimos con violencia, nosotros salimos con lágrimas en los ojos a las calles a pedir justicia. Lo que uno se pide es verdad, justicia y reparación, porque hay niños de las víctimas. Eso es lo que yo pido. Muchas gracias. De verdad que además de este caso, saber cómo fue, ¿no? Cómo se intenta hacer pasar por un suicidio, como ha ocurrido en muchísimos casos, hasta que luego se dan con todos los elementos, y lo que acaba de decir, que hay un niño que está en manos de un posible femicida, de un presunto femicida, ¿no? Y esto duele aún muchísimo más. Nos duele demasiado porque, como siempre digo, los familiares de las víctimas, las madres y padres, tenemos que enterrar a nuestras muertas y después de 2 días secarnos las lágrimas y salir a las calles a luchar. Y eso, como dice mi madre, no hay esperanza de volver a ver a mi hermana. Es una lucha que no hemos parado y no hemos de parar hasta tener la verdad y la justicia, y hasta que siquiera nuestros corazones un poco se aplaquen con eso. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por darnos este mensaje, por dejarnos también en la conciencia pues esta necesidad de luchar en contra de la violencia para que ninguna madre tenga que seguir llorando a sus muertas. Este 25 de noviembre también Madres Coraje va a marchar exigiendo justicia por las víctimas de femicidio, van a usar inteligencia artificial, las voces de sus hijas también van a resonar en las calles, recordándonos que la lucha por sus derechos sigue más viva que nunca. Ahí tomamos un video de las redes sociales de Surcuna porque nos pareció también importante. Son muchas madres, más casi 2,000 víctimas de femicidio desde el 2014, y hay muchas otras que ni siquiera se han contado en esta lista. Hermoso mi hijo, que sacó lo mejor de mí. Yo le dije a Fer que solo iba, y se quería quedar por ahí, se quedaba, pero yo me iba a dormir a la casa. Es algo chiquito, pero bien acogedor, bien acomedido. Aquí estoy sola. Recolectamos las voces de nuestras hijas víctimas de femicidio y las revivimos mediante inteligencia artificial. Cada cartel lleva la voz de nuestras hijas, diciendo las frases que saldrán a través de los parlantes para que griten junto a nosotras. Mi hija ya no está aquí para alzar su voz, pero con este cartel, sus gritos por lucha será escuchado. Cuando se comete un femicidio, lo primero que se silencia es la voz. Una voz que es imprescindible para seguir gritando justicia. Nos quisieron entrar, pero no sabían que éramos semillas. Víctima de femicidio, el final anunciado de una vida de violencia. Él me quitó la vida por su machismo, por su egoísmo. No me suicidé, me mataron. Seríamos más si no nos hubiesen matado.
Ese grito de justicia, nada lo puede impedir el día de hoy. Las mujeres estamos conscientes de lo que vivimos, de lo que atravesamos y sabemos que la única forma de vencerlo es desde lo colectivo, desde la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, desde pensarnos pues en sociedades de paz, donde no nos agredamos, donde venzamos también estas brechas de género que también están en otros ámbitos como en la ciencia, por ejemplo, donde se han manifestado como prejuicios, estereotipos, micromachismos, barreras estructurales, menos participación en proyectos de investigación. Sin embargo, ahí están las mujeres disputando también estos espacios tradicionalmente masculinizados. Por eso queremos hoy saludar y agradecer la presencia de Alicia Correa, científica ecuatoriana, María José Molina también, científica y creadora de la metodología de un rally científico para mujeres que está desarrollándose ahora mismo en nuestro país. Alicia es investigadora y bueno, actualmente trabaja en Alemania, docente también, no puedo pronunciar los nombres de las universidades, Alicia, pero bueno, y mucha experiencia trabajando. María José también es geógrafa, docente, investigadora y creadora también de este rally femenino. Así que bueno, gracias por estar aquí y pues les quiero dejar hablar a ustedes y que nos cuenten desde su perspectiva pues cómo han vivido también este rally y cómo esto también transforma realidades y ayuda a vencer estos escenarios de violencia. Listo, muchísimas gracias primero por el espacio, por la invitación. Estamos aquí súper conmovidas en este día, viendo todos los casos que están pasando en Ecuador y a nivel mundial. Ahora viéndolo desde una perspectiva de abrir espacios para mujeres, para empoderamiento, para que tal vez esto sirva como una base para enfrentar esa violencia, es que hace algunos años María José, a la cual le doy el paso para explicar lo que es el rally femenino de tecnologías geoespaciales, cómo fue su concepción y qué es lo que esto a lo que quiere llegar. Bueno, el Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales nace para allá del 2019, cuyo objetivo es reducir la brecha de género en temas de tecnología, especialmente para aquellas mujeres que habitan en zonas rurales, mujeres campesinas que posiblemente no tuvieron en su momento la oportunidad de acceder a estudios universitarios o estudios técnicos, pero tienen un rol de lideresa local importante. Ellas ocupan información, ocupan herramientas y ocupan datos para poder hacerle también frente a problemas relacionados con el cambio climático, recurso hídrico, seguridad alimentaria y demás. Ya hemos capacitado más de 800 mujeres desde el 2019 hasta ahorita, y justamente promover el empoderamiento, reducir la brecha digital, reducir la brecha de género en temas del STEM, donde son espacios tradicionalmente masculinizados y sobre todo mujeres rurales, que también el acceso a tecnología es más limitado en esos espacios. Y sin duda, bueno, esta brecha digital de género existe, es real, y qué importantes son estos proyectos para reducir, ¿no?, esta brecha y también empoderar a las mujeres. ¿Qué les dirían ustedes a estas mujeres? Aquí hemos tenido espacio para estas microempresarias, también para las emprendedoras, que a veces existe este miedo, este temor a emprender, a decir yo puedo hacerlo y que quieren pero tampoco saben cómo hacerlo. ¿Qué les dirían ustedes? Yo creo que desde mi perspectiva, y luego de esta que fue la primera experiencia en Ecuador, fue trasladar el rally desde Costa Rica a Ecuador para también abrir esta posibilidad acá a mujeres ecuatorianas. Hemos visto que al inicio del rally, claro, siempre hay un poco esa resistencia, ¿no? Es muy difícil volar un dron, es muy difícil trabajar con prototipados y demás, pero luego de pocos minutos y que de ahí esa red segura de lo puedo, lo voy a hacer, y un red de mujeres haciendo lo mismo, hemos visto que se abren y se sienten muy capaces, se empoderan con esas herramientas, desde la parte, digamos, de la ciencia y la tecnología como catalizadora de lo que pueden hacer en sus comunidades, y ahí va su conocimiento, ¿no? Porque es un ir y venir. Esta es la tecnología, pero para aplicar en su problemática, en sus necesidades. Así que el mensaje sería que no nos cerremos de esas oportunidades. El rally en general fue enfocado de alguna manera a mujeres jóvenes, pero claro, hay muchas lideresas que están más arriba, digamos, de una edad límite, y se abrió a todas ellas y hemos tenido unas experiencias súper enriquecedoras. Uno de los casos incluso que se basó para hacer toda su iniciativa y su proyecto justamente porque su hermana fue víctima de feminicidio, y fue la motivación para ella para generar redes de mujeres, apoyarse entre sí y crear proyectos.
años. Esto me parece súper importante porque estás tocando algo que nosotros creemos que es un camino, que es lo colectivo, que es trabajar desde lo asociativo, y en las comunidades rurales específicamente esto es como algo muy, muy natural, que es imposible avanzar si no estamos juntas, ¿no? Pero este miedo a veces a la tecnología además hemos visto ahora que a pesar de eso están ahí con estos bioemprendimientos, mucha gente en la ruralidad, pero para hacerlos crecer necesitan también otras herramientas y los estados deben proveerlas de esas herramientas. De ahí quisiera que me digas también cuál es el rol del Estado en esto. Bueno, esta actividad nace desde la academia, desde las universidades públicas, nace de una universidad pública en Costa Rica y es acogida también en universidades públicas acá en Ecuador, pero hemos tenido participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, digamos, el Instituto de Mujeres en Costa Rica. Entonces ellos han también apoyado para que estas actividades puedan descentralizarse, porque todas las oportunidades se centran en las capitales de nuestros países, llevarlo y descentralizarlo a zonas rurales, entonces ahí también hemos tenido aportes. Pero han estado acá en algunas zonas rurales, ¿en dónde? Por favor, cuéntanos. Sí, de hecho, ahora que mencionabas quiénes son, bueno, Universidad de Costa Rica, quien inicia con eso, en general fondos y demás vienen desde la DAAD, que es el Servicio Alemán para el Intercambio Académico, a través de DigiNexus Network, es quien como abrió la puerta para hacer la financiación para poder hacerlo en Ecuador. Nuestra principal cooperante, que es la Universidad de Cuenca, entonces fue a través de la Universidad de Cuenca que pudimos llegar a Cuenca, y también al TENA con IQIAM, con la Universidad Regional Amazónica, quienes acogieron como primera experiencia en el Ecuador. Claro, el objetivo luego es masificar este tipo de capacitaciones y llevarlas más a la ruralidad. De alguna manera quisimos evitar hacerlo en la capital, no hemos llegado a una, bueno, digamos que en Muyuna, donde fue, porque no fue en el TENA, sino en Muyuna, fue la parte rural, y quisimos de alguna manera moverlo. A pesar de que fue en Cuenca, que es la tercera ciudad acá del Ecuador, tuvimos una cobertura espacial de donde vinieron increíbles, se cubrió prácticamente todo el Ecuador. Tuvimos un caso de una participante que llegó viajando como 32 horas, nos dijo que fue lancha, fue buses, pero esa motivación que tenía para empoderarse con conocimiento es lo que a la final decimos es como un sueño que hace muchos años tuvimos con María José en Costa Rica de llevarlo a Ecuador, y finalmente lo vemos cumplido masificado con las expectativas. Participantes que vinieron con sus hijas, sus hijos. Bebés en brazos que también recibieron la capacitación. Ahí hubo una red de apoyo, nosotros íbamos, las ayudábamos a ellas también a cuidar a sus hijos, pero también es una realidad el tema del cuidado, ¿verdad? Así es. Entonces ahí también logramos abrir ese espacio. Bueno, Alicia, María José, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, y qué importante hablar también de la construcción de estos espacios que también nos ayudan a combatir esta violencia tan latente, violencia de género. Muchísimas gracias, y bueno, este espacio siempre para ustedes. Siempre es suyo este espacio, cuando quieran aquí estamos. Si no están en el país, pues vía Zoom, pero de alguna forma pues queremos transmitir estos mensajes. Me dicen dónde es la marcha hoy. En la Caja del Seguro a las 16 horas empieza en Quito. Puede visitar redes sociales para ver en su ciudad dónde empieza la marcha, pero salgamos, hablemos, gritemos, digámosle al Estado que no nos conformamos con que nos maten, con que una mujer sea asesinada cada 27 horas en nuestro país. Un abrazo fuerte, Gaby. Así es, y no permitamos que nos repriman con esos mensajes, así que a salir, a manifestarse, a protestar, a decirlo con voz alta. Y pues un abrazo para todos, y nosotras volvemos con más información el día de mañana.